Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al de Dios en el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio público son dados al Padre Félix Strux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que nuestro próximo tema, cuando terminemos el Evangelio según San Mateo, será el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe. Gracias a la revelación divina que nos comunica que Dios es una trinidad de personas divinas. Muy pronto, en esta emisora, María Evangelizadora Radio, no se la pierdan. Decíamos que en el segmento anterior estábamos en el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, versículo 30, donde se lee: después de escupirle, después de la postración y la aclamación a aquel que está adornado con las insignias en la cabeza, sigue el beso de adoración. Adorar significa besar, llevar a la boca el objeto del propio deseo, así como comerlo e introducirlo. Aquí el beso es esputo y desprecio. ¿Y qué es lo que nosotros deseamos, sino lo que es despreciable? Seguimos leyendo el versículo. Cogieron la caña y lo golpearon en la cabeza. Al final, se manifiesta para qué sirve el cetro: golpear la cabeza del que no se doblega. Los soldados ejecutan la orden implícita de todo poder: ejercer la violencia sobre el inocente. Inocente es el que no causa daño. El que causa daño es peligroso.
El que causa mayor daño llega a ser rey. Si el rey tiene el poder de dar muerte, el inocente tiene el de recibirla. Y el versículo 31 se lee: cuando se hubieran burlado de él, hermanos, es el comentario del autor ante la comedia humana y divina del he aquí al hombre. Lo que ejecutan los servidores del poder es una burla. La burla que se burla de todos nosotros los creyentes, amos y siervos, señores y esclavos. El relato muestra la gratitud y la estupidez del mal. Es feo y sin ninguna ventaja para ninguno. Seguimos leyendo el versículo. Le quitaron el manto. Por segunda vez, he despojado, primero de la suya y luego de nuestra vestidura. Seguimos leyendo el versículo. Le pusieron sus ropas. Son las del Hijo de Dios, que a los pies de la cruz dejará como herencia a los hermanos que lo crucificaron. Seguimos leyendo el versículo. Lo llevaron a crucificarlo. Después de la coronación, en el palacio, entre los familiares, sigue el cortejo entre la gente que lo lleva a la entronización. Su trono se levantará sobre el Calvario, delante de las puertas de la ciudad. Pero vayamos a Mateo capítulo 27, versículos 32 a 56, donde se lee: al salir, encontraron un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevarla, su cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, que significa calavera, dieron de beber a Jesús vino mezclado con hiel, pero él lo probó y no quiso beberlo. Una vez que lo crucificaron, se repartieron sus vestidos a suertes y se quedaron sentados allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo que a él crucificaron a dos salteadores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, moviendo la cabeza y diciendo: tú que destruyes el santuario en 3 días y lo levantas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. Del mismo modo, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él y decían: a otro salvó y no puede salvarse a sí mismo. Es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Que lo salve ahora, si es que lo ama, puesto que ha dicho: soy hijo de Dios. Lo insultaban también los ladrones crucificados con él. Desde el mediodía hubo una oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Hacia las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabachthani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: a Elías llama este. En aquel momento, uno de ellos fue corriendo a buscar una esponja. La empapó en vinagre
la puso en una caña y la dio a beber. Los otros decían: deja, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Y Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló al espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Tembló la tierra y las piedras se resquebrajaron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que estaban muertos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Por su parte, el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, tuvieron mucho miedo y decían: verdaderamente este era Hijo de Dios. Había también allí, mirando desde lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Verdaderamente este era Hijo de Dios, exclama a los pies de la cruz el centurión con sus compañeros. Es el gran misterio de la revelación de Dios y de la salvación del creyente. Hermanos, la escena se llama en el Evangelio según San Lucas teoría, como está en Lucas capítulo 23. En la cruz, Dios entra en escena por primera vez y se muestra al mundo. Vayamos a las Escrituras. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy Yahvé. Lo dice en Juan capítulo 8. Dios es conocido en el Hijo del Hombre, levantado sobre el patíbulo de nuestro mal. La humanidad de Jesús, el Hijo de Dios que entrega su cuerpo y su Espíritu Santo a los creyentes, es la manifestación de Dios. La carne que lo revela para salvación de toda carne. Solo aquí conocemos quién es Él. Del más grande al más pequeño, vemos que Él es amor para nosotros, como lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 31. Para nosotros que somos todos los creyentes de Él. Hermanos, rasgado por nuestra violencia, cae el velo que esconde a Dios y cesa finalmente la ignorancia que nos hizo huir de Él. La cruz, hermano que me escuchas, distancia infinita entre su realidad y nuestras imaginaciones acerca de Él, anula la imagen diabólica de Dios. Volvemos a encontrar finalmente en el Hijo crucificado el rostro del Padre y el nuestro de creyentes. Hermanos, en el crucificado habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Están contenidos todos los tesoros de su sabiduría. Lo anuncia Colosenses capítulo 2. Y el apóstol San Pablo afirma que no conoce a ninguno más sino a Jesucristo crucificado. Y lo anuncia en 1 Corintios capítulo 2. La cruz es la sabiduría de Dios, que vence y convence
de su necedad la sabiduría de los sabios. Es la potencia que reduce a la nada todo poder de muerte, lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1. En ella vemos lo que el ojo humano nunca ha visto, según 1 Corintios capítulo 2, la pasión de Dios por el mundo. En la cruz, el mal alcanza su expresión máxima. Da muerte al autor de la vida. Y Dios, sumo bien, se expresa totalmente. Se entrega él mismo a nosotros que lo crucificamos. Este es su juicio, que lo revela a él y salva a todos nosotros los creyentes. La caída del hombre toca el fondo sin fondo del abismo a Dios, el cual en él revela su gloria. El relato comienza con el cirineo, obligado a llevar la cruz. Representa a aquellos en los cuales también contemplamos al crucificado, que está siempre con nosotros los creyentes para nuestra salvación. Sigue la crucifixión y la fijación del título de la condena. Alrededor de la cruz se desarrollan las diferentes interpretaciones que van desde la blasfemia hasta el escarnio y el insulto. Hermanos, la muerte del Señor Jesús se presenta como las tinieblas de Egipto y el caos originario. Principios respectivamente del Éxodo y de la creación del mundo. En la oscuridad meridiana se elevan dos gritos fuertes expresados por el Hijo de Dios. En el primero se dirige al Padre Celestial y en el segundo entrega su Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, dador de vida, que crea el mundo entero y nuevo, que ya no está sometido a la muerte. El centurión y cuantos están con él hacen la primera profesión de fe. Reconocen al Señor en aquel a quien han crucificado. La escena que se abre con el cirineo se cierra con las mujeres que están al pie de la cruz. Estas representan a la humanidad nueva de creyentes que contempla a su Señor crucificado. Lo sigue y lo sirve. Son el perfume de Cristo, como lo anuncia 2 Corintios capítulo 2, que comienza a propagarse por el mundo entero. Hermanos, el Señor Jesús es el Hijo de Dios, perfecto como el Padre Celestial, porque da la vida por los creyentes. Hace llover el Espíritu Santo sobre todos nosotros sus creyentes, comenzando por sus verdugos. En él termina la violencia del hombre y vemos a Dios, su verdadero rostro y el nuestro. Hermanos, la cruz, ápice de la historia de Dios y del creyente, es el lugar donde los dos se encuentran y forman una carne única. La iglesia se identifica ante todo con el centurión y los soldados que lo crucificaron.
herederos de las vestiduras del Hijo de Dios. Solo estos, que lo ven como objeto de la propia violencia, conocen a Dios. Es el que responde a la provocación con el don de su Espíritu Santo. Y el versículo 32 se lee: al salir, encontraron un hombre de Cirene, llamado Simón. Es un extraño que está de paso, que viene del campo hacia la ciudad. Cirene queda en África. Él, y no es Simón denominado Pedro, está con Jesús en el momento de su gloria. Seguimos leyendo el versículo. Y lo obligaron a llevar su cruz. En el momento más elevado de la historia de Dios y del hombre, Simón ayuda al Señor a llevar la cruz. Es la cruz del mal del mundo, en la cual morirá el Señor Jesús. Discípulo es el que lleva la propia cruz. Lo anuncia Mateo capítulo 16. ¿Quién es este que lleva incluso la cruz del Señor? Lo que el Señor Jesús hace con nosotros, lo hace el cireneo con él. Es un creyente perfecto que se identifica con su maestro. En él se cumple en nuestro favor lo que aún falta a la pasión de Cristo por nuestra salvación. Lo anuncia Colosenses capítulo 1. Pero él no lo sabe ni lo quiere. Sin embargo, le toca hacerlo. Se ve obligado. En efecto, hermano que me escuchas, es el más pequeño de los hermanos presentes allí a las puertas de Jerusalén, a los pies del Calvario. A él le toca llevar la cruz. Si hubiera sido rico, si hubiera sido poderoso, si hubiera sido sabio, habría podido descargarla sobre otros. También él se volverá inmundo como el Señor y no podrá celebrar la Pascua. El suyo es un caso maldito que le sucede al que es débil y no puede rebelarse. Debe llevar la violencia ajena. Después del he aquí al hombre, viene otro como él. Comienzo de una gran cantidad de gente que abraza a todos los pobres y a los condenados de la tierra. En el Evangelio según San Marcos, es padre de Alejandro y de Rufo, como está en Marcos capítulo 15. Un padre que tiene una posteridad sin fin. 2 es el número abierto a la multiplicidad. Todos los pequeños del mundo son cireneos. Solo más tarde comprenderá el gran don que se le ha dado. La vocación para estar con el Señor Jesús no es fruto de voluntad. Es un don que le llega sin quererlo a quien tan solo después comprenderá. En ese momento es tan solo un incidente desagradable que nunca habría querido que sucediera. Y el versículo 33 se lee: un lugar llamado Gólgota. Hermanos, a los pies del Calvario, que era un pequeño
promontorio de pocos metros situados a la puerta de la ciudad, existe una gruta. La tradición coloca en ella los restos del primer hombre. El árbol de la vida se levanta sobre el cráneo de Adán, que quiso arrebatar la igualdad con Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Su voluntad de poder le proporcionó la muerte a él y a sus hijos. Sobre su cabeza desciende ahora la sangre del Hijo de Dios. Hijo inocente, cuya debilidad tiene el poder de dar la vida. Y en el versículo 34 se lee: vino mezclado con hiel. Hermanos, a los condenados se les daba una bebida anestésica, según Proverbios capítulo 31. Vino con mirra. A él le dan hiel, como lo anuncia el Salmo 63. No hubo ningún alivio para él, sino la hiel de una soledad amarga. Seguimos leyendo el versículo. No quiso beberlo. Todo nuestro saber es un intento de no sentir el dolor que la muerte nos proporciona. Por eso reducimos nuestra existencia a hiel. Dios rehúsa esta sabiduría. En cambio, bebe hasta el fondo la copa de nuestro furor. A nuestro poder y sabiduría, Dios responde con la suya, que es la debilidad y la locura del amor. Y en el versículo 35 se lee: una vez que lo crucificaron, la cruz, hermano que me escuchas, patíbulo de los esclavos rebeldes, es su trono. La descripción de la crucifixión es casi un protocolo, sin comentarios. La ejecución del Señor Jesús, del Señor del universo, es el acontecimiento más grande, la cosa más sublime que pueda hacer el hombre. Seguimos leyendo el versículo. Se repartieron sus vestidos. Los vestidos del Hijo de Dios cubren a los verdugos. Dios les había dado a nuestros progenitores 2 túnicas de piel a cambio de las hojas de higuera, en la espera de darles ese don. La herencia del Hijo de Dios corresponde a los hermanos que lo han crucificado. Son los primeros que, revestidos de él, darán gloria a Dios. Y el versículo 36 se lee: se quedaron sentados allí para custodiarlo. Después de entronizar al rey, se quedan allí para observar, sentados, y ven el juicio de Dios. Y el versículo 37 se lee: Jesús, el rey de los judíos. El nombre y el título de la condena, colocado sobre la cruz, con la didascalia de la escena. Cada uno puede ver y comprender quién es el rey, el que libera. Y el versículo 38 se lee: al mismo tiempo que a él crucifican a 2 salteadores. Los dos ladrones están el uno a la derecha y el otro a la izquierda, y nos representan a todos nosotros que hemos arrebatado la herencia del Padre Celestial. En el centro está el Hijo de Dios que se ofrece y la ofrece
Nuestra muerte justa es fruto de nuestra injusticia. La suya, injusta, es fruto de su justicia. La del Hijo perfecto como el Padre Celestial. En este punto también los ladrones son inocentes. Ya no pueden causar daño porque están en la cruz. El Emmanuel está con ellos. El justo comparte su suerte por más que hayan sido culpables. Y en el versículo 39 se lee: los que pasaban por allí lo insultaban. Hermanos, la blasfemia consiste en no reconocer a Cristo, el Hijo de Dios, y el juez en aquel a quien hemos crucificado por blasfemia. Y el versículo 40 se lee: tú que destruyes el santuario en 3 días. Fue la acusación contra el Señor Jesús en Mateo capítulo 26. El templo destruido es Él, que fue reconstruido después de 3 días por el poder del Espíritu Santo. Lugar de comunión con el Padre y entre los creyentes, abierto a todos los hombres. Seguimos leyendo el versículo: sálvate a ti mismo. Hermanos, todas nuestras violencias vienen del intento de salvarnos de la muerte, que tememos como final de la vida. Salvarse a sí mismo es el origen del egoísmo, que gobierna todas nuestras acciones, pero solo el que pierde su vida la salva, lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 16. Seguimos leyendo el versículo: si eres hijo de Dios. Así también Satanás lo tentó en el desierto en Mateo capítulo 4. Seguimos leyendo el versículo: baja de la cruz. Dios se revela como Dios porque permanece en la cruz. Si bajara, sería un hombre como todos nosotros. Seguimos leyendo el versículo. Vamos al versículo 41. Los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban. Como antes los soldados y después los que pasaban, ahora también las autoridades lo bromeaban. La grandeza y sabiduría de Dios es blasfemia y broma para la grandeza y sabiduría del mundo, que lo blasfema y lo bromea. Y el versículo 42 se lee: a otro salvó y no puede salvarse a sí mismo. Hermanos, el Señor Jesús no puede salvarse a sí mismo. En efecto, se entrega a sí mismo para la salvación nuestra. Seguimos leyendo el versículo: el Rey de Israel. Por esto es el Rey, el hombre libre de la tentación de salvarse a sí mismo, que puede salvar a los demás. Seguimos leyendo el versículo: baje ahora de la cruz. Como quiere defenderse del Señor de la cruz, asimismo se quiere separar de él también la salvación. Pero la cruz es la única revelación de Dios y es también nuestra única salvación. En efecto, hermano que me escuchas, es la suma de todo el mal que nosotros cometemos y es todo el bien que Dios hace por nosotros los creyentes. Hermanos, si el Señor Jesús descendía de la cruz, en la cruz estaríamos nosotros y Él no sería ni Señor ni Mesías. En el versículo 43 se lee: ha puesto su confianza en Dios, que lo salve.
Lo pueden leer también en Sabiduría capítulo 2. El Señor Jesús es el Hijo de Dios cuya justicia consiste en confiar en el Padre Celestial y por obediencia a Él se entrega a los hermanos perdidos. Y el versículo 44 se lee: lo insultaban también los salteadores crucificados con Él. La cruz es escándalo, incluso para aquellos a quienes se acerca el Señor para traer su bendición. Y el versículo 45 se lee: hubo oscuridad sobre toda la tierra. Se oscurece el sol al mediodía. Es el final del mundo. Fuera de la cruz del Hijo de Dios, ningún mal puede ser conveniente. El pecado ha alcanzado su ápice. La luz, principio de la creación, es presa de las tinieblas. Y toda la tierra observa luto por el Hijo de Dios, como lo anuncia el profeta Amós en su capítulo 8. La tiniebla que devora el sol es el regreso al caos primordial. De él saca Dios la nueva creación. Es la noche que cubre Egipto. De él el Padre extrae y hace hacer al Hijo. Y el versículo 46 se lee: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el comienzo del Salmo 22, que expresa confianza en la desesperación. El abandono de Dios es el mal realizado por el hombre, que ha dejado al Padre Celestial. Hermanos, el Hijo de Dios, que se hizo maldición y pecado por nosotros los creyentes, según Gálatas capítulo 3 y según de Corintios capítulo 5, carga sobre sí el mal de los hermanos y lo grita al Padre Celestial. En él, que grita con nosotros a Dios, ya ningún abandono es abandonado. En todo abandono de Dios encontramos al Hijo de Dios, que es abandono por nosotros los creyentes. Y en el versículo 47 se lee: a Elías llama. Elías es el que debe de venir antes del fin del mundo para reconciliar el corazón de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Lo anuncia Malaquías capítulo 3. El Antiguo Testamento se cierra con estas palabras, que son la gran promesa. Ella se realiza ahora en el grito de Jesús al Padre, que en él se reconcilia con cada creyente. Y el versículo 48 se lee: una esponja la empapó en vinagre, según el Salmo 69. El vinagre es vino que se ha degenerado. El Hijo tiene sed, según Juan capítulo 19. Sed de darnos a nosotros su fuente de agua viva, según Juan capítulo 4. Por eso bebe nuestra muerte, después de que Él ha bebido nuestro vinagre. Todo está cumplido, lo anuncia Juan capítulo 19. Y el versículo 49 se lee: vamos a ver si viene Elías a salvarlo. El profeta Elías, arrebatado al cielo en un carro de fuego, es invocado y esperado como el salvador de las situaciones imposibles. Y el versículo 50 se lee: dando de nuevo un fuerte grito. Después del primer grito, lleno de toda nuestra muerte gritada al Padre. Este segundo es la voz poderosa del Verbo creador, que se difunde en las tinieblas y crea la vida.
Es el vagido poderoso de la criatura nueva, el Hijo de Dios, en el cual se hizo todo, nace sobre la tierra. Seguimos leyendo el versículo. Exhaló el Espíritu. Hermanos, desde lo alto de la cruz es enviado sobre las tinieblas el Espíritu del Hijo de Dios, que da vida a todo. Y el versículo 59 se lee, el velo del templo se rasgó en dos. En el bautismo de Jesús se rasgó el cielo, bajó el Espíritu Santo y resonó la voz que lo proclamó Hijo. En su muerte se rasga el velo del templo de Jerusalén y el Hijo de Dios nace sobre la tierra y llena el cosmos con su Espíritu Santo. Dios ya no está detrás del velo del templo de Jerusalén. En el cielo está en la desnudez del Hijo de Dios, que lo revela sobre toda la tierra. Seguimos leyendo el versículo. Tembló la tierra, el sol se oscurece, el cielo se rasga, la tierra se sacude, las piedras se hienden. Es el fin del mundo, puesto en el mal, que en la muerte del Hijo de Dios consuma la propia violencia. Y el versículo 52 se lee, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos. Es el comienzo del mundo nuevo. El cielo se rasga para dejar bajar a Dios, lo anuncia Isaías capítulo 63. La tierra se sacude y se abre para devolver los muertos que ha engullido. Aquí reconocemos quién es el Señor, lo anuncia el profeta Ezequiel en su capítulo 37. Por este Espíritu Santo, los muertos ahora viven la vida que vence la muerte y entran en la ciudad santa, en la Jerusalén celestial, que es su patria. El que dijo, lo digo y lo hago, en Ezequiel 37, ahora cumple su promesa. En el Hijo de Dios, que entrega su vida por todos nosotros los creyentes. Cada creyente vuelve a la vida de Hijo de Dios. Estos santos son el anticipo de eso. La muerte ya no tiene poder sobre ellos. Murió su cuerpo de pecado y se les da como un don el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y en el versículo 54 se lee, el centurión y los que con él estaban, el comandante y su pelotón de ejecución, que les han dado muerte y lo miran, ahora conocen al Señor de la gloria. Seguimos leyendo el versículo. Verdaderamente Hijo de Dios. Tal vez por primera vez, el hombre reconoce quién es Dios. Lo ve en el cuerpo del Hijo de Dios, entregado por él, que le ha dado muerte. Ver al Hijo de Dios en el Hijo del Hombre es el gran misterio. Misterio de Dios y salvación del creyente. Seguimos leyendo el versículo. Este era, no porque ya no lo sea, sino porque ahora se comprende qué y cómo el Señor Jesús era Hijo de Dios en toda su existencia terrena. Y el versículo 55 se lee, muchas mujeres a los pies de la cruz. Nace la iglesia, representada por estas mujeres que contemplan. Del costado de Adán dormido, nació Eva, madre de los vivientes.
de la herida de amor del nuevo Adán, que da la vida por ella, nace la humanidad nueva, que vive de la pasión de su Señor. Estas mujeres miran, sus ojos y su corazón están en la cruz, y el crucificado está en sus ojos y en su corazón. Se bautizan en la muerte de Jesús, para ser luego sepultadas con Él, y al final resucitar con Él en la novedad de vida, según lo anuncia Romanos capítulo 6. De la debilidad de Dios nace el pueblo de creyentes, cuya primera característica es la debilidad del que mira la cruz. Esta mirada de compasión hacia el Señor Jesús corresponde a la mirada de compasión del Señor hacia el creyente, que lo ha conducido allí. El seguimiento y el servicio llegan allí y parten de allí. En este punto, en el Evangelio hay solo mujeres. Los discípulos, fuertes e inteligentes, han desaparecido. Queda solo quien tiene la fuerza y la sabiduría de Dios, que es la debilidad y la estupidez del amor. Pero vayamos a Mateo capítulo 27, versículos 57 al 66, donde se lee: al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente a la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que ese seductor dijo cuando aún vivía: a los 3 días resucitaré. Manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo: ha resucitado entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo: tenéis una guardia, id y asegurarlo como queráis. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Lo puso en su sepulcro nuevo. Así se concluye la vida del Señor Jesús. Ahora Él es lo que somos todos nosotros los creyentes. Adán viene de la tierra, lo anuncia Génesis capítulo 2, y fue hecho de tierra. Es el hombre que viene de la tierra y regresa a ella. El primer lote de tierra prometida que obtuvo el padre Abraham fue el sepulcro de Sara, madre del pueblo de Dios, según lo anuncia Génesis capítulo 23. El sepulcro del Señor Jesús realiza la promesa para todos los pueblos. La humildad del Señor lo hace humus. El Dios con nosotros es el Dios en nosotros. Su vivir y su morir fue único. Su condición como muerto lo hace igual a todos. Ahora la encarnación llega a su cumplimiento. De un solo hombre pasa a todo creyente.
termina el viernes y comienza el sábado. Finalmente el Señor, tendido en el sepulcro, descansa de la fatiga. Toda la Biblia narra la pasión de Dios por el creyente. Lo busca desde el primer día, cuando le preguntó: ¿dónde estás? En Génesis capítulo 3. Adán se escondió de él, su vida, y entró en la muerte. Ahora ha terminado su búsqueda. Lo encuentra en la tumba. No puede huir más allá. Allí alcanza toda su lejanía. Hermanos, la sepultura del Señor Jesús es el misterio más grande del Hijo de Dios. Ya no hace nada. Está muerto. Él, que es hermano de todo hombre, derrotado también él por la vida. Es esa reducción a la nada que cada uno teme, y a lo que se reduce cada uno. Si no fuera así, no estaríamos salvos, porque sabemos que todos vamos a parar en la tumba, buenos y malos, ricos y pobres, sabios y necios, y Él está allí como todos los mortales, que se distinguen solo por el hecho de que algunos ya han muerto y otros todavía no. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce como toda alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hasta el próximo segmento. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe.
aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.